Vamos a ver la deficiencia de la alfa-1 antitripsina. Esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores, ahorita nada más va a ser así un super repaso de la clínica. El paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina, literal, no es que no la produzca, no es que no la esté produciendo. Este paciente sí produce la proteína, solo que la produce mal doblada. O sea, la proteína está mal doblada. Y si está mal doblada, se acumula en el retículo endoplásmico rugoso. Aquí está la célula, aquí está el núcleo, aquí está la doble cadena de DNA. Este es el retículo endoplásmico rugoso. Aquí se va a acumular la proteína. En lugar de que la proteína salga aquí al intersticio, la proteína se queda acumulada en el retículo endoplásmico rugoso. Pero no es que no la tenga, solo es que se queda acumulada en el retículo endoplásmico rugoso. Pero es como si no la tuviera, porque no está en el intersticio, que es en donde nos importa que esté. Por eso se llama deficiencia de alfa-1 antitripsina. El paciente sí produce la proteína, se queda acumulada en su retículo endoplásmico rugoso en lugar de que esté aquí, en lugar de que esté en el intersticio. Y por eso es como si tuviera una deficiencia de la proteína, pero sí sigue produciendo una proteína mal doblada aquí, solo que ya no la tiene en el intersticio. Estos pacientes son pacientes que tienen una mutación en el DNA, y podemos tener mutación en los dos cromosomas o solo en un cromosoma. Si el paciente tiene mutación en solo uno de sus cromosomas, sabíamos el paterno o el materno, pero en solo uno de los cromosomas, a este paciente se le llama PIMZ. Si el paciente tiene mutación en sus dos cromosomas, el materno y el paterno, a este paciente se le llama PIZZ. Este paciente es homocigoto para la mutación porque sus dos cromosomas están mutados. Este paciente es heterocigoto porque solo uno de sus cromosomas está mutado, heterocigoto. El paciente que es heterocigoto, este paciente se va a presentar asintomático, la mayor parte del tiempo va a ser asintomático, pero si este paciente llega a fumar, rápidamente desarrolla enfisema. Si el paciente es homocigoto, este paciente sin que fume ya tiene enfisema y va a tener daño al hígado, o sea, va a tener cirrosis. La razón por la cual el paciente tiene cirrosis es porque los hepatocitos son las células que producen la alfa-1 antitripsina. Y si tenemos la proteína mal doblada, se acumula aquí en el retículo endoplásmico rugoso, como ya vimos. Estos pacientes tienen acumulación de la proteína en los hepatocitos y esto daña a los hepatocitos y esto puede terminar en cirrosis. El diagnóstico va a ser así, clínico, o sea, un paciente con enfisema y que tenga daño al hígado, pues es por deficiencia de alfa-1 antitripsina. Y el paciente, otra cosa que podemos hacer es diagnóstico con la tinción de Paz. La tinción de Paz tiñe cosas que contengan polímeros de glucosa. La proteína alfa-1 antitripsina tiene polímeros de glucosa. O sea, la alfa-1 antitripsina va a estar acumulada en los hepatocitos y contiene polímeros de glucosa. O sea, si teñimos con la tinción de Paz al hepatocito, se va a teñir porque tiene la alfa-1 antitripsina que contiene los polímeros de glucosa. Entonces, si teñimos los hepatocitos de un paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina, el hepatocito se va a ver rosa porque sí se tiñó, porque contiene la alfa-1 antitripsina acumulada en su retículo endoplásmico rugoso y la alfa-1 antitripsina contiene polímeros de glucosa. Entonces, paciente con deficiencia de alfa-1 antitripsina es un paciente que sí produce la proteína, solo que está mal doblada y se queda acumulada en el retículo endoplásmico rugoso, en lugar de que salga al espacio intersticial. Estos pacientes, si tienen una mutación, o sea, si solo tienen mutación en un cromosoma, son heterocigotos PIMZ y son asintomáticos a menos que fumen, tienen enfisema. Los pacientes homocigotos, o sea, que tienen la mutación en sus dos cromosomas, paterno y materno, se llama PIZZ, y estos pacientes sin que fumen ya tienen enfisema y tienen cirrosis, son los que tienen daño al hígado. Obviamente esto es peor. Un caso clínico sería, por ejemplo, un paciente tiene, digamos, 30 años, viene con dificultad respiratoria, se les hacen las pruebas de función pulmonar, encontramos volumen residual aumentado, capacidad pulmonar total aumentada, volumen de respiración forzado en un segundo disminuido, capacidad vital forzada disminuida, relación FEB1 a FBC disminuida. Le hacemos una placa de tórax, encontramos diafragma plano, sus pulmones están más radiolúcidos que una radiografía normal y encontramos un aumento del diámetro anteroposterior. Es un paciente que tiene 30 años y viene con dificultad respiratoria. En la historia clínica
se encontró que el paciente tenía historia familiar, o sea, tenía un padre con enfisema a los 35 años y murió por complicaciones del hígado. Tuvo cirrosis y murió por complicaciones del hígado. ¿Qué tiene? El paciente tiene deficiencia de la alfa-1 antitrypsina. ¿Por qué? Tiene 30 años, tiene 30 años y ya viene con sintomatología de enfisema, viene con dificultad respiratoria y sus pruebas de función pulmonar y sus estudios radiológicos, como los fui mencionando, son los encuentros que encontramos en un paciente con enfisema y tiene historia familiar de un padre que tuvo enfisema a los 35 años, o sea, muy joven, y tuvo daño al hígado, o sea, enfisema y daño al hígado a una edad joven, deficiencia de alfa-1 antitrypsina. Así se van a presentar los pacientes. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.